Dios está aún en control. Y yo sé que para algunas personas es un título incómodo, porque eso de que aún, ¿cómo que aún? ¿Acaso Él pierde el control? Bueno, pero es que justamente de eso se trata, porque tal vez para algunas personas pudieran creer o pensar de que Dios pierde el control. Y bueno, hoy estamos en la tercera semana. Ya esta semana, a mediados de esta semana, van a tener la oportunidad de encontrar la serie completa en el canal de YouTube. Está bien, en este caso son 3 conferencias y hoy vamos a cerrar el tema. Está bien, cerrar el tema con respecto a este asunto. Vamos a seguir con novedades, ahí al final les voy a comentar de qué se trata. Pero ahora entremos en materia, porque la primera semana, recuerdan, hablamos acerca de algunos personajes o historias bíblicas profundas, muy interesantes, de que pareciera que el mundo está invadido de pecado y de maldad, y Dios decidió en momentos históricos pues hacer como especie de una limpieza. Y para algunas personas dicen, bueno, el coronavirus también es eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el mundo hoy? Tanta gente muerta. Y bueno, yo creo que encontramos en el mensaje de Dios, en la Escritura, en la Biblia, encontramos ese mensaje que responde a muchas de nuestras inquietudes. ¿Está bien? Ahora, no solamente en el Génesis, donde revisamos algunas historias, sino que también más adelante en la historia contemporánea podemos encontrar ciertas historias donde pareciera que se sale del control de la humanidad las cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, a mediados del siglo pasado, en el tema de la Segunda Guerra Mundial, no sé si ustedes recuerdan todo el asunto del Holocausto, la cantidad de judíos que fueron sacrificados, que fueron asesinados, este genocidio étnico, político, religioso que tuvo lugar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Que tal vez lo recuerda todo ese tema nazi, con Hitler al frente ahí en el liderazgo, tanta gente que murió y cualquiera pudiera haberse preguntado, mira, ¿y qué pasó? ¿Dónde está Dios? Ahora, no solamente en el siglo pasado, ha venido en ciertas regiones, cosas que tal vez sean así como incómodo preguntarse, pero ¿por qué está pasando esto? Por ejemplo, aquí en el país donde estamos actualmente, nuestra iglesia en un proceso de expansión al mundo, pero actualmente con nuestra sede en Santiago de Chile, sí, pues también la dictadura de Pinochet no solamente dejó poco más de 3.000 personas asesinadas, sino que cuenta la historia que hasta más de 80.000 personas, escucha, más de 80.000 personas fueron detenidas y decenas de miles fueron torturadas. Así que todas estas cosas pareciera decir, bueno, pero ¿y entonces? Y bueno, yo sé que muchos venezolanos nos están viendo y escuchando y pudiéramos preguntarnos, bueno, ya el Holocausto pasó, Pinochet pasó, ahora lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, también es algo que llama nuestra atención y gente con mucha fe, y hemos estado orando durante mucho tiempo y pudiéramos estar pensando, bueno, entonces salió de control. Pero ¿de verdad se salió de control? ¿De verdad Dios perdió el control? Creo que la palabra del Señor tiene respuesta, está bien, y seguimos aprendiendo acerca de ella. Bueno, ya son 20 años, alrededor de 20 años, donde un Estado, un gobierno en Venezuela ha estado en el poder con una increíble actitud corrupta. Y bueno, han sido más de 4 millones de personas que nos hemos motivado a migrar, ¿cierto? A buscar horizontes nuevos, y todo esto realmente tiene un porqué, un significado. ¿Cómo es esto si no lo entiendo? Pudiéramos preguntarnos. ¿Cómo es esto si no encuentro respuesta? Creo que nuestra mente es bastante limitada, ¿sí? Tú y yo tenemos la capacidad de ver 180 grados escasamente, porque si te paras aquí al frente y tratas de ver a tus laterales, ves muy poco, ¿cierto? Aun cuando tenemos 180 grados de visión, aún, mira, no es completa. Ya hay 180 grados de ceguera absoluta, pero aún así, con 180 grados de visión, tampoco es clara. Y así, la verdad es que es nuestra mirada hacia el mundo. Ahora, Dios es principio y final.
Y hoy quiero que revisemos, algunas cosas, porque creo que el mensaje de Dios, así como decía, tiene respuestas para nosotros. Pero te pregunto algo, me gusta esto, iniciar con algunas preguntas que nos ayuden a abrir nuestra mente, ¿está bien? Abrir un poco nuestra mente. Y te hago algunas preguntas que creo que esto puede ayudarnos a entrar en esta materia. ¿Puedes seguir tú, ok, en primera persona? Vamos a decir, yo puedo seguir teniendo fe en Dios como mi Padre Celestial, personal, cuando no hay absolutamente ninguna evidencia de que esté actuando en mi vida o en mi país. Ahora te lo pregunto, ¿puedes seguir teniendo fe en Dios, en tu Padre Celestial, sí, tu Padre personal, cuando no tienes absolutamente ninguna evidencia de que esté actuando en tu vida? ¿Qué respondes a eso? Cuando las cosas se te salen de control, cuando la incertidumbre entra en ti, o sea, realmente, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? De esto se trata lo que hemos hablado en esta serie. ¿Está bien? Y hoy quiero que veamos algún relato que fue escrito por David. David, este joven que inició su carrera política, su carrera militar de una manera un poco extraña, ¿sí? Porque, bueno, era un pastor de ovejas, sus hermanos eran los militares, sus hermanos eran los guerreros, sus hermanos eran los... Pero él no. Sin embargo, Dios no, de alguna manera permitió que con una fuerza extraordinaria, un milagro extraordinario, pudiera derribar a un gigante llamado Goliat en una guerra del pueblo de Israel contra los filisteos. Y esto le dio privilegio. Una vez que David, siendo un muchacho joven, derriba, asesina al gigante que tenía azotados e insultos al pueblo de Dios, él entonces tiene las puertas abiertas al reino. Para este tiempo, el pueblo de Israel tenía al primer rey, su primer rey, Saúl. Y resulta que Saúl pues le dio como recompensa a su hija, así funcionaban las cosas en aquel tiempo. Así que bueno, ya David se hizo el yerno del rey Saúl. Y poco a poco entonces empezó, no solamente en el tema político, sino también militar, a convertirse en un líder de la milicia, del ejército del pueblo de Israel. Ahora, Dios le dio no solamente la bendición y la victoria sobre Goliat, sino que también le dio otras victorias en otras guerras, y empezó a correrse la fama de David como ese general extraordinario. Así que lo que estaba ocurriendo es que ya se estaban escuchando en las calles la gente cantando. Ahora, ¿qué cantaban? Bueno, narra la historia que cantaban la gente en los pueblos, en las comunidades, en el reino, una canción, no sé con qué ritmo, pero explica la historia que decían, Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Dentro de la canción, y saben, mientras tal vez los niños jugaban con sus espadas y preparaban sus arcos, los jóvenes entrenándose para la guerra, lo que estaba ocurriendo era que los influencers, los youtubers del momento, el que estaba acaparando la atención, la fama, la popularidad, no era el rey como de costumbre se esperaba que fuera, pues era el rey. No, en esta ocasión la fama de David por los logros que había tenido, comenzó a generar un profundo celo, envidia en el rey. Suena muy interesante, la historia es amplia, es extraordinaria, les invito a conocer a mayor profundidad, pero en este punto quiero es que revisemos, porque David, luego de recibir el honor del rey, luego de recibir el reconocimiento del rey Saúl, luego de casarse con su hija, y el honor y la honra de la gente, David se convirtió en un forajido. David se convirtió en una persona que tenía que huir por su vida, porque este celo desmedido, esta envidia del rey Saúl
generó persecución. Así que el rey Saúl empezó a perseguir a David para asesinarlo. Ahora, tal vez conozca los salmos en la Biblia, ¿sí? Conoce los salmos en la Biblia. Muchos de estos salmos fueron escritos por David. Y muchos de estos salmos tienen que ver con canciones, con poemas, con inspiraciones artísticas que salen del corazón. Y muchos de estos salmos fueron escritos por David inspirado en una persecución. O sea, motivado precisamente por lo que estaba viviendo de ser perseguido. ¿Está bien? Ahora, quiero compartirles un salmo. Hay mucho y se podemos aprender tanto de eso. Pero quiero compartirles algo que fue escrito y aparece allí registrado en la Biblia, en el capítulo 11. ¿Ok? Confío en la protección del Señor. Entonces, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Esto lo escribe David y me parece súper interesante. Escúchame, me parece súper interesante porque lo escribe David, un hombre de fe, un hombre que confió plenamente en Dios. Pero lo que está ocurriendo aquí es que él está comunicando, oye, a ver, yo confío en Dios y ¿por qué me dicen que vuele como las aves para ponerme a salvo? Es decir, si tú confías en que Dios te va a salvar, ¿sí? Si tú confías en el Señor, él estaba contrastado en esto, decía, ok, vuela, ¿por qué me dicen vuela como las aves? Porque claro, las aves, a ver, imagínate estar frente a una catedral y tú intentas acercarte. El instinto de las aves es sentirse amenazadas, ¿está bien? Así que ella piensa de que les vas a hacer daño. Cuando ves un ave y te acercas, el instinto es volar para estar a salvo. Y esto es lo que está escribiendo David. Oye, ¿por qué me dicen que tengo que salir, que tengo que esconderme para estar a salvo? Y la verdad es que la condición era para eso. La verdad es que el rey Saúl le tenía unas ganas, pero unas ganas de matarlo. Así que esto no le era muy cómodo a David. Recuerda que David fue ese hombre que mató a Goliat, un general ya más experimentado, pero le tocó huir por su cabeza, por su propia vida. Y esto realmente no le parecía muy cómodo. Lo que ocurre con nosotros es que el miedo puede cegarnos. El miedo ve solamente las cosas que están cerca. Cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, se nos olvidan las visiones, las promesas que Dios nos da, ¿sí? Cuando tienes miedo, solo ves las cosas que están más cerca. La fe es capaz de percibir un panorama más amplio, más extenso. Si las cosas que ves te limitan a través del miedo, y porque hay una advertencia de peligro, ¿cierto? Esto generalmente lo que motiva es a esconderse, a huir, a temores, a parálisis. Y se sienten los músculos entumecerse. Y en el caso de las aves es huir, salir volando. Y la verdad que el mundo de hoy nos muestra otro tipo de escape, ¿sí? Como por ejemplo el alcohol, las drogas. No sé si han tenido la oportunidad, por lo menos aquí en Santiago, en Chile, aparece todos los días el gobierno dando un informe. Y el informe tiene que ver con cuántos infectados del coronavirus, cuántas pérdidas lamentables de vida, cuánto se ha acumulado, cuántos en Nueva York, en Estados Unidos, quien va ahora de sobra en este tema. Así que toda esta información, por supuesto, puede generar mucho temor. Sin embargo, los analistas sociopolíticos empiezan a medir las consecuencias, ¿cierto?, de lo que son las muertes por coronavirus y lo que significa el precio de estar encerrado. El precio de estar todos en casa, la pérdida económica, la pérdida de trabajo, el empleo, el estrés emocional. Y la verdad que cuando hay tanto temor,
para este tiempo lo que ocurre es que hay otro tipo de escapes. Así como la paloma sale volando, hoy día las personas tienden a acudir al alcohol, a las drogas, acudir a pastillas para poder dormir. Y son estos tipos de escapes que en medio de una visión cegada muchas personas van a buscar resguardo. Para otras personas, por ejemplo, desde el punto de vista de su seguridad, tiene que ver con la corrupción, la riqueza y el acaparamiento. Por lo menos quienes vivimos en Venezuela vimos y se ve como tantas personas se enriquecieron producto precisamente del temor de la gente. Así que muchos aprovecharon y la corrupción les llevó a acumular grandes riquezas y allí se encontraron seguros. Muchas personas vendieron la integridad para colocarse en posiciones de poder, porque eso les brindaba seguridad en medio de esto. Hablaba con una persona hace unas semanas atrás que me decía, mira, tuve que salir huyendo de Venezuela, porque soy un funcionario público y estando ahí me vi envuelta de tanta corrupción que empecé a sentirme perseguido. Y la verdad es que en algún momento tú y yo tal vez hemos sentido que perdemos el control, que el panorama está oscuro. Y esto estaba ocurriendo con el rey David. Así que me parece súper interesante que revisemos esta historia, ¿sí? Para que veamos, oye, ¿qué hay en el corazón del rey David de la que podamos aprender nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que hay? Porque finalmente este tipo de escapes, ¿sabes? No es la solución. Así que quiero que me acompañes y sigamos leyendo en el versículo 2 del capítulo 11. Los malvados, escribe el rey David acá. David, quien se hizo rey después, él escribe, los malvados ponen las cuerdas en sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Y él está haciendo un planteamiento dentro de un desahogo. Y dice, bueno, la verdad que las cosas no están bien. Hay gente mala que está asesinando a personas de corazón recto. Y no se ven, son muy buenos, tienen mucha puntería. Cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Y tal vez tú te hayas hecho esta pregunta en algún momento, ¿sí o no? Oye, ¿cómo es posible de que haya personas tan malas, tan despiadadas, personas que con un corazón tan maligno y se estén saliendo con las suyas? ¿Te has preguntado eso? Y yo sé que son argumentos de muchas personas que se hacen llamar ateas, que solamente están buscando algunas excusas para no entregarle su vida a Dios. Pero son excusas de estas personas que se hacen llamar ateos. No, mira, es que Dios no existe, porque si no hubiese tanta maldad en el mundo. ¿Cierto? Pero aquí está haciendo un planteamiento. Y dice David, mira, la verdad es que hay gente malvada, que acecha, que daña a gente inocente. Así que esa inquietud que tú tienes, que te has preguntado, no solamente te la has hecho tú, o aquella persona que se hace llamar atea, sino que el mismo David está haciendo un planteamiento en relación a esto. Y me encantan las escrituras, el mensaje de Dios a nosotros, porque nos enseñan. Y dentro de este planteamiento, la verdad que el tema de David estando perseguido por Saúl de forma cruel, de forma injusta, y ya les voy a mostrar un poquito sobre esto, le llevó a tomar decisiones. Y mira lo que ocurre ya aquí en esta parte de la historia, para que entendamos un poco mejor sobre la persecución de Saúl a David. Ahora les cito Primera de Samuel, en el capítulo 22:9, ahí pueden encontrar más detalles sobre la historia. Entonces Doeg el edomita, que se encontraba entre los hombres de Saúl, uno de sus hombres de confianza, pero no era del pueblo de Israel, era un edomita, ¿sí? Sin embargo, él estaba allí entre sus hombres de confianza. Entonces él habla y dice, cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por él. O sea, Ahimelech, que es un profeta, fue un profeta, intercedió ante Dios por él. Luego le dio alimento y la espada de Goliat a el filisteo.
Aquí estamos hablando de un chismoso, en otras palabras. Aquí estamos hablando de alguien que está dando informaciones con mala intención. ¿Ok? Ahora, entonces el rey Saúl inmediatamente mandó a traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Digo, no, tráigalo para acá. ¿Cómo es eso que él está intercediendo por este muchacho? O sea, por David, a quien estoy persiguiendo, a quien quiero asesinar porque me está robando la fama, una persona que ha atentado contra mí, todas sus excusas. Así que tráiganme a ese sacerdote. Y finalmente cuando llegaron, Saúl le gritó: escúchame, hijo de Ahitob. ¿Qué quiere, mi rey? Responde a Ahimelech: ¿por qué has conspirado contra mí? Tú y ese hijo de Isaí, le preguntó Saúl. ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme como está tratando de hacer hoy mismo? Ahora, estamos observando a un hombre lleno de resentimiento, lleno de odio, a un hombre con un corazón malvado. ¿Okay? Estamos hablando de Saúl con autoridad, con poder, ahora enfrentando a un sacerdote porque escuchó el chisme de uno de sus seguidores. Ahora, véase esto, porque cuando hay mala intención, la verdad es que esto puede dañar a ciertas personas. Y en la mala intención proviene del pecado del hombre. Y recuerden que el pecado del hombre no es algo que Dios construyó. Es el desvío de la decisión del hombre al pecar, porque lo que sí nacimos todos con él es con el libre albedrío, es con la decisión de tomar decisiones, es con la opción de tomar decisiones. En eso nos parecemos a Dios. Pero Dios es santo, en él no hay pecado, así que cuando nos creó Dios no había pecado en nosotros. Pero lo que está ocurriendo aquí es un corazón malvado, instigado por los chismes, por una persona que le dio alguna información con mala intención. Pero la inseguridad de este gobierno tiránico del rey Saúl lo llevó a interpelar a el sacerdote. Ahora, aquí está el hecho del que estamos hablando, ¿está bien? Aquí está el hecho del que estamos hablando. Y mira que podemos seguir viendo el contexto, porque estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo. Pero Señor, respondió Ahimelech, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado en su casa. En otras palabras, aquí el sacerdote está diciendo: oye, pero ¿cómo puedes estar dudando de David si has tenido victorias por él, si es un hombre que te honra? ¿Cómo dudas de él si siempre ha estado cerca de ti y lo tienes en tu casa? Pero claro, ya Saúl tenía pues su mente envenenada, y aparte de eso los celos estando allí en su corazón, y el tema de esto es que el pecado siempre impulsa a la maldad, ¿no? A dañar las cosas. El pecado tiene que ver con dañar a otras personas o a sí mismo. Les llevo aquí para que continuemos en esta historia, ¿verdad? Para tener esta comprensión. Dice: por cierto, esta no fue ni acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot contra usted. Así que Ahimelech, ten por seguro que morirás junto a toda tu familia, gritó el rey. Ahí está la historia, 1 de Samuel, capítulo 22, y fíjense que ya lo están viendo. Sí, era un rey injusto. Él solo pensaba en su gloria, en atornillarse y estar allí en el poder. Y así que le sentenció a morir a el sacerdote junto a su familia. Y miren lo que ocurrió: le ordenó a su escolta: maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Y claro, mira, en ninguna parte de la historia bíblica podemos ver con tanta honra la desobediencia a la autoridad.
Porque estos hombres eran el pueblo de Israel y ellos temían a Dios. El Dios de Israel era muy, muy importante para ellos, y la autoridad sacerdotal, por supuesto, también. Así que el rey Saúl una vez más quiso sobreponerse a la autoridad de Dios. Así que ellos decidieron no obedecerle. Entonces Saúl dijo a Doeg. ¿Recuerdan quién es Doeg? El extranjero, el que no era del pueblo de Israel, un hombre también de confianza, pero que no formaba parte de la tribu de Israel. Y le dijo, hazlo tú. Así que ese día, Doeg, el edomita, los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total, que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales, fueron asesinados. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños recién nacidos, a todo el ganado, a burros, ovejas y cabras. Solo Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó donde estaba David. Momentos duros, difíciles, para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo de Dios, pues estaban siendo asesinados sus sacerdotes por la maldad de un hombre, por el egoísmo, los celos, el pecado de un hombre. Ahora, yo creo que en el contexto de este tiempo, tú y yo hemos vivido momentos muy, muy difíciles, y pudiéramos hacernos estas preguntas también. Por cierto, no sé qué tanto conozcas de las misiones en el mundo, o los que son venezolanos en Venezuela, pero una decisión que tomó el gobierno del expresidente Chávez, ya muerto, fue retirar de las Amazonas de Venezuela a misioneros cristianos, con el argumento y la excusa que eran espías. Así que los sacó a todos. Pero aún así quedó un fuerte grupo de líderes misioneros cristianos elaborando la labor de evangelización, pero también la labor de misericordia hacia las tribus indígenas de Venezuela, del Amazonas de Venezuela. Y luego vino el gobierno del expresidente Chávez y sacó a los venezolanos, líderes de estas organizaciones, entre ellas Nuevas Tribus, una organización la que conocí siendo un niño. Por cierto, amigos bastante cercanos, líderes de esa organización, tuvieron que salir del Amazonas porque empezaron a ser perseguidos por el Estado. Uno de mis amigos se fue hacia los Andes de Venezuela, y allí colocó un nuevo instituto misionero y empezó a liderizarlo junto con el respaldo de estas organizaciones de misiones mundiales. Pero a ver, esto no ha pasado solamente en Venezuela. Hace unos años atrás, la guerrilla colombiana asesinó a grupos de pastores, líderes, inclusive entraban a iglesias. A ver, hoy, en este tiempo, en la China, ¿sí? En la China ya oriental, no hay libertad de culto. Así que las iglesias cristianas se mantienen escondidas, llevando el mensaje de Jesucristo en la clandestinidad, hoy, en el presente. Y pudiéramos preguntarnos hoy, pero ¿por qué pasan estas cosas? Pero aquí David estaba viviendo en carne propia esto. David, este hombre quien se conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, estuvo viviendo tiempos como el que hoy nosotros estamos viviendo, tal vez aún peor. Pues ahí estaban muertos más de 80 sacerdotes juntos con su familia. Así que creo que es muy valioso que revisemos lo que había en el corazón de David. Y afortunadamente esto quedó registrado en la Biblia, y tú y yo tenemos acceso a esto. Así que de eso se trata esta serie. Sigamos conociendo el mensaje de Dios y el corazón de Dios. Porque eso marcó, eso de la muerte de Ahimelech, marcó algo en su corazón. Y aun cuando su hijo pudo estar a salvo y luego llegó donde David, esto marcó
un ministerio, una pasión profunda en David, quien luego se hizo rey, quien luego el Señor cumplió todas sus promesas. Así que los dolores de tu pasado pueden convertirse en tus mayores glorias. Y eso quiero que lo sepas. El salmo que empezamos a leer en el versículo 3 dice: cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Y los que somos venezolanos lo entendemos muy bien. Oye, ¿qué podemos hacer cuando quienes gobiernan están tan corrompidos? ¿Qué podemos hacer los justos? Y la semana pasada, y les invito, si no estuviste con nosotros la semana pasada, te invito a que busques en el canal de YouTube, hablamos acerca de un mundo en decadencia. En este mismo marco de la serie Dios está aún en control. Y decíamos que el mundo está en decadencia. Y la verdad que lo que está ocurriendo es que estas sociedades están en decadencia. Y esto hace que los justos estén en peligro. Que la moral se corrompa. Que las familias también sientan el ataque y la amenaza. Porque hoy día a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y tú lo sabes muy bien. Si eres padre de adolescentes como yo, como mi esposa, seguramente te has hecho estas preguntas. Oye, ¿cómo hago para educar a mis hijos, para levantarlos? Señor, ayúdame. Porque la verdad es que hay una sociedad que está en decadencia, bastante corrompida. Un pastor chileno en estos días mencionaba en canal de televisión y abiertamente lo decía: hey, mira, los evangélicos somos la reserva moral. Y yo desde aquí, desde el otro lado de la pantalla, yo decía: wow, eso es una verdad, pero una verdad que preferiblemente no debería decirse en un medio de comunicación, porque esto trae rechazo, ¿cierto?, a quienes les están viendo y no conocen del Señor. Pero la verdad es que, hey, tus hijos, así como Dios levantó a su pueblo, al pueblo de Israel, a que enseñaran el mensaje de Dios a generación en generación, tú y yo debemos hacer exactamente lo mismo. Educar a nuestros hijos y sembrar en ellos la fe. Y mira lo que dice en el versículo 4 del Salmo 11. Pero el Señor está en su santo templo. Aun cuando los justos, en este mundo en decadencia, vivamos persecuciones, vivamos momentos tan trágicos, tan difíciles, oye, tú y yo debemos decir como dice David aquí en este salmo: a pesar de todo lo que está ocurriendo, yo puedo estar seguro que el Señor aún gobierna desde el cielo. Él desde allá observa a quien está allí muy cercano. Y yo quiero que me mires a los ojos, por favor. Si estás en YouTube, allá en Instagram, en Facebook, o si estás en nuestra sala de Zoom, saludo y envío un abrazo a todos los que están conectados acá en Zoom. Quiero que juntos podamos repetir, ¿sí?, esta parte del Salmo. Y bueno, déjenme compartírselo en pantalla para que así no haya excusa. El versículo 4 del capítulo 11. Diga conmigo, por favor: pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Vamos, otra vez. Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Qué bueno que podamos memorizar esto. Qué bueno que podamos sembrarlo en el corazón, porque a pesar de lo que está ocurriendo afuera, a pesar de la persecución que David podría estar teniendo, él tenía la convicción de que el Señor continúa al control. Él sigue gobernando desde el cielo. Y mira lo que dice, mira, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona. Es decir, Dios desde el cielo está observando lo que está ocurriendo. Él no ha perdido el control. Él sabe que el coronavirus está infectando a cada vez más personas, que personas están muriendo. Él sabe lo que está ocurriendo. Tal vez tú y yo no lo entendamos en este momento. Como David tal vez no podía entender por qué habían matado a Elimelech, a su familia y a todos estos sacerdotes. La base de la confianza es entender el dominio de Dios. Es decir,
Te voy a pedir que respires, por favor. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. La paz de Dios profunda puedes entenderla y recibirla cuando haya confianza de que Él está al dominio de todo. De que Él está al cuidado de su pueblo. Sí, Él está al cuidado de su pueblo. Él está a tu cuidado. Tienes que creerlo. Es verdad, hay odio en los malvados. Es verdad, hay juicios. Pero Dios tiene reservado también el juicio para los malvados. Él está examinando el corazón de cada quien. Como a los malvados. Ahora, Él aborrece a los que aman la violencia. Él examina a todos, pero Él detesta el pecado. Ama al pecador, pero aborrece la maldad. Hará llover carbones encendidos y azufres ardientes sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Escúchame, había convicción en David en relación a esto. Así que yo quiero que hoy pienses en este mensaje que Dios trae a nuestras vidas. Es posible que no entiendas qué es lo que está pasando en el mundo o qué es lo que estás viviendo hoy. Pero la verdad es que el Señor es eterno y Él sí ve el cuadro completo. Él conoce perfectamente el carácter de cada persona. Él conoce perfectamente en quién hay arrepentimiento y en quién no lo hay. Él conoce quién vive egoístamente sin tomarle en cuenta, quién prospera y prevalece con trampas, con corrupción. Ahora, lo que estamos aprendiendo de su mensaje es que Él lo sabe. Él examina el corazón tanto de los justos como de los que no lo son, y traerá castigo a aquellos que le aborrecen, que hacen lo malo intencionalmente. Ellos enfrentarán las consecuencias. Puedes estar seguro de eso. Cuando David escribe esto, él estaba ocultándose de Saúl, viviendo persecución. Ahora, quiero ir cerrando la idea y compartirte acerca de la historia de un hombre que tuve la oportunidad y la bendición de conocer. Este hombre conoció de Jesucristo y fue un apasionado del Evangelio. A tal punto que en los tiempos donde la guerrilla también había invadido Venezuela, este hombre se filtró entre los guerrilleros para llevar Biblias a las comunidades donde había mucha gente que estaba también en complot contra el gobierno. Así que este hombre comenzó a llevar armas, ¿ok?, en condición de guerrillero. Pero su propósito era llevar Biblias. Así que debajo de las armas había un compartimiento en estas cajas donde habían Biblias. Y cuando él llevaba las armas a los guerrilleros, entonces lo que también compartía era el mensaje del Señor. Y en una redada de la Guardia Nacional fue descubierto y terminó en la cárcel. Ahí fue torturado. Muchas personas conocieron de Jesucristo a través de su pasión y la misión que él tenía. Al tiempo recibió un indulto del presidente para ese momento, Rafael Caldera, en su primer gobierno, y fue liberado. Sin embargo, también recibió algunas persecuciones y se fue al sur del país, de Venezuela. Allí tuve la oportunidad de conocerlo porque este hombre se hizo pastor de una congregación. Pero esa misma pasión con que evangelizó a guerrilleros se convirtió en un hombre que esparció el mensaje de Jesucristo por todo los llanos venezolanos, inclusive el Amazonas. Un hombre apasionado, enviaba gente a las misiones, un hombre extraordinario. Ese hombre fue el pastor de la iglesia donde mis padres
se congregaron donde yo crecí. Gilberto Nieves, un hombre que murió ya hace 8 años, pero que vivió momentos tan complicados en su vida, pero que al final fueron de bendición para tanta gente, entre ellos mi familia. Ahora, yo quiero compartirte este mensaje porque tal vez tú hoy no tengas la noción como yo de todo lo que está ocurriendo y el hacia dónde vamos. Posiblemente haya mucha incertidumbre, pero algo sí puedes estar seguro. Es que Dios está aún en control. Habrá juicio para los malvados. No te toca a ti y a mí hacer el juicio. Eso le pertenece al Señor. Pero sí tú y yo podemos descansar de que nuestro Padre Celestial es un Padre justo que está al control de todas las cosas. Así que quiero invitarte a que podamos hacer una oración juntos. ¿Está bien? Y en esta oración podamos poner plena confianza en Dios, abrir nuestro corazón y decir: Señor, la verdad no lo entiendo. La verdad, mi mente limitada no lo comprende. Pero tú estás sentado en el cielo, en tu trono, teniendo el control de todas las cosas, y yo confío en ti. Mi vida está en tus manos. La vida de mi familia está en tus manos. En ti, Señor, puedo descansar. Tú eres justo. Tú examinas mi corazón. Y examinas también el corazón de las demás personas, Señor. Y tú traerás justicia a tu tiempo y a tu forma. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno, familia Iglesia, que reflexionemos en este mensaje. Y no pierdas la confianza en el Señor a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Está bien? Familia Iglesia, gracias por estar conectado a través de esta plataforma. Recuerda, la Iglesia de Dios no se detiene. A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, si estás acompañado, dile: la Iglesia de Dios no se detiene. Hey, la Iglesia de Dios no se detiene. Así como la Iglesia de Dios no se detiene, entonces quiero invitarte, escucha bien, quiero invitarte a nuestro segundo aniversario. Estamos en el mes de aniversario y vamos a entrar en una semana, o estamos entrando en una semana extraordinaria, ¿ok? Así que quiero invitarte para una jornada fantástica que vamos a tener a través de esta plataforma, ¿está bien? Y mira lo que vamos a hacer, y la invitación que te quiero hacer, ¿está bien? Este miércoles vamos a comenzar, ya no a las 7:30 en nuestro servicio cotidiano, sino que vamos a comenzar, por ser la semana aniversario, vamos a llamarlo así, vamos a tener un congreso que se llama Relevantes, ¿ok? Nuestro congreso Relevantes. Y el día miércoles vamos a comenzar nuestra reunión a las 8 de la noche. Vamos a tener un invitado súper especial desde Uruguay. Vamos a estar conectados con el pastor Jorge, ya para algunos de ustedes conocido. El día jueves vamos a repetir la actividad, es decir, vamos a estar otra vez a las 8 de la noche, en esta ocasión con Ramón Mendoza desde México. Ramón Mendoza es un hombre de plantación de iglesias, es un misionero que forma parte de un ministerio internacional de CPI, pueden buscarlo y googlearlo, que tiene que ver con la plantación de iglesias. Es un hombre que ha sido influyente para mucha gente, entre ellos nosotros, y lo vamos a tener de invitado el día jueves. El día viernes, escucha bien, el día viernes va a estar con nosotros igual a las 8 de la noche la pastora Aura de Rea, la esposa del pastor Álvaro. Así que ella va a estar con nosotros hablándonos un poco acerca de la capacitación para la vida y para el ministerio. Ella es la directora del Riel de Capacitación en las Buenas Nuevas Multisede en Venezuela. Así que ella estará con nosotros el día viernes a las 8 de la noche. Y el día sábado va a estar con nosotros el pastor Álvaro, una persona que honro siempre públicamente, es mi padre ministerial, nuestro pastor también. Así que él va a estar con nosotros el día sábado hablando sobre valientes, es el tema que trae, valientes. Y el día domingo, escúchame bien, el próximo domingo a la misma hora, a la 1, no a las 8,
sino a la 1. Ya de todas maneras la información la vamos a pasar por flyer y todas las redes sociales. Pero el próximo domingo a la misma hora de siempre, a la 1 de la tarde, va a estar con nosotros el pastor José Rea. ¿Está bien? Desde Orlando vamos a tener a José Rea con el tema Iglesia más que paredes. Así que esta semana va a ser una semana increíble donde juntos vamos a seguir creciendo como iglesia. Estamos convencidos que la iglesia de Dios no se detiene. Seguiremos levantando la voz para que más personas conozcan de Jesucristo. Y tú formas parte de esto. Familia Iglesia, Dios te bendiga. Te envío un abrazo enorme. Gracias por compartir este espacio. Te bendigo, Daisy, allá en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en este tiempo también de adoración. El cuadro, tenía mucho tiempo que no escuchaba un cuadro. Gracias por deleitarnos con tu música. El Señor te bendiga, te siga prosperando. Y cada uno de ustedes les vamos a pedir algunas cosas, ¿está bien? Estén atentos porque pronto vamos a enviarles algunas instrucciones para que participes activamente de este congreso relevante en la celebración de nuestro segundo aniversario. Así que estén pendientes porque hay tareas para todos. De esa manera todos podemos participar. Así que a través de las redes sociales esa información va a llegar. Y una última cosa para irnos es que en la bio del Instagram allí tienes un menú donde puedes entrar con facilidad al canal de YouTube, porque me preguntan, ¿y cuál es el canal? Ok, si entras a la bio del Instagram, ahí tienes un menú, son botones, que dice, por ejemplo, YouTube. Ahí vas a tener acceso a entrar a YouTube, vas a tener el acceso a entrar en Facebook, vas a tener el acceso inclusive de sembrar en la iglesia de Dios, si quieres participar con tus ofrendas, si desarrollas la disciplina del diezmo y no tienes las cuentas, entonces puedes pedir las cuentas o también hacerlo a través de la plataforma donde dice dar. Así que de esa manera vamos a permanecer conectados en esto lo que estamos haciendo. Así que querida iglesia, seguimos juntos, creciendo, llevando el mensaje de Dios a otros. Estamos convencidos que el Señor nos prosperará y juntos construiremos la iglesia, porque la iglesia del Señor no se detiene. Te envío un abrazo, mil bendiciones. Nos estamos viendo esta semana porque estamos de aniversario. Bendiciones.